quiere por favor inclinar su rostro y le pedimos a nuestro Señor que nos guíe en este estudio. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das otra vez de volver a tu palabra y hoy, Señor, te suplicamos que pongas tu verdad en nuestros corazones de una manera especial, que abras nuestra mente para poder entender tu palabra y al mismo tiempo nuestro corazón para atesorarla allí mismo y que sea, Señor, puesta por obra. Te pedimos, Padre, que hoy nos hables a cada uno de los que aquí nos encontramos, inclusive aquellos que todavía no han puesto su fe en ti, no se han arrepentido de sus pecados, a ellos también háblales. Esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Allí dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esta es una de esas verdades supremas que el Señor Jesucristo pronunció cuando estuvo en este mundo en medio de nosotros. Y la encontramos precisamente después de preparar cuidadosamente el terreno en los versículos anteriores. Está después de haber expuesto el corazón de los judíos y después de haber desenmascarado la falsa religión en los versículos del 1 al 10 del capítulo 10. Y ahora el Señor está dando un paso más profundo, un paso solemne y revelador acerca de su propia identidad. Esto que dijo en este momento es como el clímax de todo lo que había enseñado antes. Es una de las declaraciones más sublimes que encontramos en todo el Evangelio. Yo soy el buen pastor. Y recordemos dónde estábamos. Capítulo 10 no aparece como un texto aislado. Es un desenlace directo entre el conflicto que tenía el Señor Jesucristo con los fariseos. Conflicto que se da después de que él, Jesús, le devolviera la vista o la visión al ciego de nacimiento en el capítulo 9. Y recuerden que los líderes entonces, en ese momento, expulsan a aquel hombre de la sinagoga. Y lo expulsan porque él confesó la verdad. Entonces Jesús lo busca y en ese momento queda al descubierto lo que realmente eran estos judíos, pastores falsos. Hombres sin corazón pastoral, sin amor por las ovejas, sin interés por la gloria de Dios. Y es allí, en ese momento de forma majestuosa, que el Señor dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esta, como les digo, es una de las afirmaciones más profundas del Evangelio de Juan. Entonces, lo que voy a hacer hoy es describir en detalle esta afirmación y la describo para poder entender la profundidad de estas palabras. Y lo primero que quiero decir, que quiero que observen, es la identidad del pastor. Yo soy el buen pastor, dice, y comienza con eso, con yo soy. Así inicia, con esa afirmación, yo soy. En Juan, esta expresión nunca es una expresión casual o decorativa. Cada vez que la usa Cristo con un predicado, yo soy el pan, o yo soy la luz, o yo soy la puerta, está revelando su identidad divina. De esta forma, está conectándose él mismo con el yo soy el que soy que encontramos en el Sinaí. Es como si dijera, no soy un pastor entre varios, no soy un pastor superior a otros, yo soy el único que corresponde al ideal eterno del pastor de Israel. No es un pastor más, no es un maestro más, no es una figura inspiradora. Soy el único pastor verdadero. Soy el prometido por el Dios de Israel. Yo soy el pastor anunciado por los profetas, especialmente por Ezequiel en el capítulo 34, donde Jehová declara, dice, porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo
buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Y luego más adelante en el versículo 15 dice, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, está declarando yo soy Jehová hecho hombre, el que cuida a su pueblo. Yo soy el que soy, de Éxodo 3:14. Antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y ahora noten algo adicional acerca de su identidad. Yo soy el buen. El adjetivo que usa o que se usa para bueno o para buen no es ágapos, como aquí la tenemos como otro, no es el que nosotros normalmente encontraríamos. Esa es la frase que uno encontraría, esperaría encontrar ágatos, que es un adjetivo que habla de bueno, habla de la bondad moral. Pero acá él usa otro, que es kalos, que en su sentido básico significa atractivo de apariencia externa, hermoso, apuesto, bien parecido. Entonces, el yo soy está diciendo, yo soy el hermoso. Es decir, yo soy el excelente, yo soy el ideal. Él es el hermoso porque es el único que cumple perfectamente todo lo que el Antiguo Testamento describió acerca de él. Y eso es impresionante, porque deja por fuera cualquier otro argumento, cualquier argumento contrario. Jesús no está al lado de otros buenos pastores. No está diciendo yo soy un buen pastor como David o como Moisés. No. Él está tomando para sí los títulos y las funciones que en el Antiguo Testamento pertenecían solo a Jehová. ¿Recuerdan? El Señor es mi pastor. ¿Ustedes recuerdan? Salmo 23. Él es el protector, Él es el que apacienta, Él es el que guarda, Él es el que protege del peligro. O Isaías 40:11 dice, como pastor, hablando de Dios, apacentará como pastor, apacentará a su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Y en Ezequiel 34, él mismo buscará sus ovejas, como se los leí. Cuando Jesús dice, yo soy el bueno, está declarando abiertamente su deidad, su identidad divina y su misión redentora. Yo soy el único. Él es el que era prometido desde Génesis hasta los profetas. Él es el pastor verdadero. Él es el pastor definitivo. El pastor que Dios mismo dijo que enviaría a salvar a su pueblo. Yo soy el buen pastor. Y cuando Jesús pronuncia esa palabra pastor, no está usando una imagen tierna ni romántica del pastor. Ni está hablando de un campo lleno de unas ovejas lanosas allí, no. Hoy en día, cuando pensamos en un pastor, imaginamos un paisaje tranquilo, un rebaño pacífico, un hombre sentado bajo un árbol con una oveja en su canto, ¿no es así? Pero en la Biblia, la figura de pastor es una de las más fuertes, de las más rudas, de las más exigentes. En Palestina, ser pastor era un oficio peligroso. Según los registros históricos, un pastor podía enfrentar leones, osos, lobos, chacales, ladrones, salteadores y noches heladas, terrenos escarpados y largas vigilias sin dormir. El pastor no solo guiaba, se jugaba la vida. Y en un rebaño ahí es un imán para todo tipo de depredadores. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está diciendo, yo me coloco entre el enemigo y las ovejas. Yo recibo el golpe, yo absorbo la herida, yo enfrento la oscuridad para que ellas puedan vivir. Y algo más, el pastor las alimenta. Porque las ovejas no pueden alimentarse por sí solas adecuadamente. Son torpes, son miopes, son dependientes, necesitan de los pastores para que las lleven a pastos frescos. Necesitan que las conduzcan a aguas seguras,
que las redirijan para que no se coman la hierba venenosa, que las curen cuando se enferman, que las venden cuando se hieren. Ser pastor es un trabajo agotador, sin horarios, sin descansos, sin vacaciones. La oveja depende completamente del pastor para sobrevivir. Así que cuando él dice, yo soy el buen pastor, está revelando su compromiso total. Él alimenta, Él sostiene, Él sana, Él restaura, Él levanta, Él guía, Él cuida. El creyente no es autosuficiente. Además, en las aldeas de Palestina, los pastores conocían cada oveja por nombre. Los pastores sabían cuál era la miedosa, cuál era la terca. Hay algunas tercas. ¿Cuál era la desviada siempre? ¿Cuál era la vieja? ¿Cuál era la débil? ¿Cuál necesitaba más atención? ¿Cuál no podía caminar largas distancias? Entonces, el pastor las guiaba según la condición de cada una. Por eso es que en el versículo siguiente, o más adelante, versículo 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conocerlas está presente en la palabra pastor. Ser pastor implica conocer íntimamente a los suyos. Usted puede engañar a un líder humano. Usted puede impresionar a un pastor terrenal, pero Cristo lo conoce. En Ezequiel 34, Dios está ya denunciando los falsos pastores. Y es allí cuando dice, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Yo velaré por ellas. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Cuando Jesús dice, yo soy el pastor, está afirmando además de conocimiento propiedad. Son mis ovejas, son de Él. Las ovejas no son suyas. Las ha comprado, las ha redimido, las ha buscado como buscó al ciego del capítulo 9 y las guarda. El pastor no pastorea ovejas ajenas. Él pastorea su propio rebaño, el rebaño que el Padre le dio desde la eternidad. Y cuando vamos a los profetas en las Escrituras, el pastor es un título reservado para la figura que va a restaurar a Israel. En Ezequiel 34 otra vez, versículo 23, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. En Miqueas 5:4 dice, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y Zacarías 13:7 dice, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y es más, cada vez que la Biblia hablaba del pastor venidero, estaba hablando del Mesías. Así que cuando Jesús se llama el pastor, todo judío entendió lo que decía. Y lo que decía es, yo soy el Mesías prometido. Yo soy el descendiente de David. Yo soy el pastor de Jehová. Y sí, es cierto, el pastor es un pastor tierno. Es una figura de ternura, pero jamás de debilidad. Sí, por supuesto, Cristo es tierno. Sí, Cristo, por supuesto, carga a los corderos. Y Cristo venda la herida. Pero la ternura del pastor nunca es un sinónimo de debilidad. La ternura del pastor es fuerza controlada. Ser pastor es tener el poder al servicio del cuidado de las ovejas. Es una autoridad envuelta en compasión. Por eso es que Isaías 40:10 une firmemente estas dos ideas. Allí dice, he aquí, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Y he aquí, con él está su galardón y delante de él su recompensa. Es decir, que él vendrá y que tiene el poder. Y su brazo es un brazo que gobierna. Pero en el versículo siguiente dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Cristo no es un pastor suave, es un pastor fuerte, pero al mismo tiempo es un pastor tierno. Bien, ya vimos la identidad del pastor. Yo soy el buen, que significa que el pastor es hermoso. Eso entonces nos muestra la identidad divina, su excelencia, nos muestra su perfección. Y habiendo visto quién es este pastor, debemos ahora dar un paso más.
Debemos contemplar qué es lo que hace este pastor. El buen pastor da su vida. Y si su identidad no los llena de asombro, entonces su amor sacrificial les debe llenar de adoración. El pastor da y da su vida. Es decir, que el pastor se sacrifica por amor. Acá vemos el amor del pastor, porque por amor él da. Es un verbo, dar. Y esa es la grandeza de Cristo. No es una grandeza estática o solo de palabras, es una grandeza en movimiento. Y lo que vemos es que su hermosura y amor se manifiestan en su dar, en su obra. Su gloria se expresa en su acción. Cristo da y da su vida de una manera que es aún más extraordinaria, voluntariamente. Juan 10:17 lo dice: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, y oigan, y se entregó a sí mismo por mí. Noten que Jesús no dice el buen pastor es el que guía, aunque guía. No dice el buen pastor es el que alimenta, aunque alimenta. No dice el buen pastor es el que protege, aunque protege. Él reduce toda la definición del pastoreo verdadero a un punto central. El pastor da y da su vida. Eso es lo que distingue al pastor verdadero de todos los impostores. Los falsos líderes aman sus cargos, aman su prestigio, aman su autoridad, pero no aman a las ovejas. En cuanto la situación se complica, apenas hay peligro, entonces se retiran. Esto porque son asalariados. Y el asalariado siempre muestra su verdadera identidad cuando aparece el lobo. Jesús, en cambio, muestra su identidad y su amor, y lo muestra en el momento de mayor peligro. Piense en el edificio o los edificios que se prendieron en llamas en Hong Kong y que ardieron por 40 horas esta semana. 128 personas murieron, 200 están desaparecidas, y las fotos muestran que muchos corrían hacia la salida. Sin embargo, muchos bomberos subían por las escaleras para rescatar a las personas que no podían salvarse por sí mismas. Cuando todos estaban tratando de salir, ellos entraban. Así es el amor sacrificial de Cristo. No huye del peligro, corre hacia él. Pero el amor de Cristo es mucho más grande porque da su vida por las ovejas. Los bomberos no quieren perder su vida. Jesús sí la da para salvarnos. Y el falso pastor, por el contrario, cuando ve el peligro, se va a la estación y coge el D55. O con transbordo el H75, que lo lleva hasta el fin, para salvarse. El falso no se enfrenta al peligro, huye. Pero el buen pastor avanza para morir, y eso es amor. Hermanos, y ese amor es demostrado en la cruz. Romanos 5:8 lo dice. Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O Efesios 5:2, Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Da su vida. Y es una entrega voluntaria, es una entrega consciente, es una entrega soberana. Aquí la exégesis es clave. El verbo dar significa quitarse, salir, renunciar, rendirse, dejar de hacer algo. En otras palabras, Jesús declara que su muerte no fue accidental, ni impuesta, ni arrancada por la fuerza. No es un martirio, ni es una derrota, ni es una tragedia. Es por pura voluntad que Él renunció a su vida. Es una decisión, dejar su vida. Es un acto soberano. Carson, un comentarista, dice que esta expresión se repite inclusive varias veces aquí en el discurso, en el versículo 11, en el versículo 15, en el 17 y en el 18.
precisamente para dejar claro que la muerte de Cristo no es el resultado del poder de sus enemigos, sino es por pura voluntad propia, por pura obediencia al Padre. Y Kinner, otro comentarista, añade que en la realidad pastoral ningún pastor muere voluntariamente por las ovejas. Si un pastor humano muere, muere por accidente, por un ataque inesperado o por la incapacidad de defenderse. Pero nadie planea morir por las ovejas. Cristo sí. Él vino a este mundo con la cruz en la agenda, por amor a sus ovejas. Cada paso, cada actitud, cada paso que dio le llevaba al Calvario. Él nació para morir y se encarnó para entregar su vida. Él se hizo hombre para poder derramar su sangre. Él vivió esa vida santa para poder ser el sustituto de los pecadores. Nada en su vida fue improvisación. Todo fue por pura redención. Y algo más noten, da su vida por las ovejas. Y eso nos lleva al sacrificio sustitutivo. Ya vimos la identidad del pastor, el bueno, el amor del pastor, y ahora vemos el sacrificio sustitutivo del pastor, y todo eso lo encontramos aquí en este versículo. La proposición por, que encontramos allá, nos lleva al corazón del amor de Cristo, por las ovejas, por causa de ellas, a favor de ellas, en lugar de ellas. Hendrickson explica que este por puede significar beneficio en otros lugares, en beneficio de ellas podría ser, pero en Juan siempre en el contexto de la muerte implica sustitución vicaria. Jesús entonces muere no con ellas, no junto a ellas, sino en lugar de ellas. Aquí no estamos ante un amor general, difuso o impersonal. Estamos ante un amor particular, concreto e intencional, un amor sustitutivo. El buen pastor ama a cada oveja con un amor de este tipo, sustitutivo. Pink, otro comentarista, dice que Jesús no murió por los lobos, ni por los cabritos, sino por las ovejas. Él no murió por la masa humana en general, sino por aquellos que el Padre le dio. No por la humanidad como un concepto, sino por personas reales, individuales, por los escogidos, por los conocidos, por los amados desde la eternidad. Este amor, mis hermanos, no es una emoción, es una acción redentora. Este amor no es simplemente un sentimiento, este amor es sacrificio. Este amor no es una atracción, es sustitución. Por eso, esa palabra buen, como les dije, es tan especial, porque nos muestra la hermosura del pastor, esa hermosura que se revela en la cruz. Y nunca el pastor verdadero es más hermoso que cuando muere por las ovejas. Allí revela su santidad, su obediencia, revela su amor, revela su compasión, revela su fidelidad, revela su gracia, revela su gloria divina. Nada es más bello en el universo que la cruz, mis hermanos. La cruz es luz, es la luz más pura, es la bondad más alta, es la justicia más perfecta, es el amor más profundo. En la cruz vemos al pastor, el bueno, en su máximo esplendor. Y mis hermanos, si no hay sustitución, no hay evangelio. Jesús no vino a ser un maestro moral, Él no vino a ser un ejemplo, no nos vino a mostrar cómo vivir, Él vino a morir. Si Cristo no hubiera dado su vida, ninguna oveja sería salva. No habría rebaño, no existiría una puerta de entrada, no habría vida abundante, ni vida eterna. Hermanos, la vida de las ovejas depende de la muerte del pastor. Ese es el evangelio. Ese es el corazón de la fe cristiana. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si quiere entender Juan 10:11, debe comprender esta verdad, que Cristo murió en el lugar donde usted y yo deberíamos estar. Isaías 54 lo deja con claridad. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y 2 Corintios 5:21 lo repite. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Y 1 Pedro 3:18, Cristo padeció. El justo por los injustos. Por eso esta frase es tan clave. Da su vida por las ovejas. No, ese por no es cualquier por. No es un por motivacional, no es un por de ejemplo, es un por penal y sustitutivo. Cuando Cristo recibe o está recibiendo lo que ellas se merecían. Cristo sufre lo que ellas deberían sufrir, las ovejas. Cristo es herido donde las ovejas deberían ser destruidas. Cristo carga la culpa que las ovejas acumularon. Cristo enfrenta el juicio que ellas no podían soportar. El buen pastor, si lo notan, no intercede desde afuera, él entra en su lugar. Esa es la palabra que conecta a Juan 10 con Isaías 53. Derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos. Cristo en lugar de los suyos. ¿Y por qué lo hizo? Juan 11:50 lo dice. Es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, que uno muera por el pueblo. ¿Por qué lo hizo? Juan 15:13. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Hermanos, el sacrificio del pastor no solo beneficia, sustituye su lugar. Hay algo acá que Kinner enfatiza con claridad. En la vida real, si un pastor muere, eso deja el rebaño sin protección. Es una tragedia. Pero con Cristo sucede lo contrario. Su muerte no deja las ovejas expuestas, sino su muerte las cubre. Un pastor humano solo puede arriesgar su vida, pero Cristo se pone en el altar. Un pastor humano solo puede defender, pero Cristo expía. Un pastor humano puede rescatar físicamente, pero Cristo sustituye espiritualmente. Un pastor humano le puede salvar de los lobos, pero Cristo le salva de la ira de Dios. Ahí está la gloria. Su sacrificio es eficaz, es suficiente, es perfecto, es aceptado y es definitivo. Hermanos, solo la sustitución explica la frase del buen pastor. Explica la hermosura del pastor. Porque no se reduce simplemente a una bondad ética o estética. Es la belleza del sustituto inocente en favor de los culpables. Y esa frase, da su vida, no es un acto aislado. Eso es el plan. Ese fue el plan eterno por voluntad del Padre por toda la eternidad. Fue la misión que el Hijo vino a hacer y fue la obra del Espíritu Santo. No es que la cruz se interpuso en su camino. La cruz era su camino. Y noten que esa sustitución también define quiénes son las ovejas. Si Cristo murió por las ovejas, entonces ellas estaban perdidas. Las ovejas estaban condenadas. Necesitaba una muerte para poder tener vida, porque las ovejas eran impotentes. Las ovejas eran indefensas. Las ovejas estaban bajo juicio. Las ovejas no pueden salvarse a sí mismas. La sustitución no solo revela quién es Cristo, sino también revela quiénes somos nosotros, pecadores, necesitados de alguien que tome nuestro lugar. Por eso la cruz humilla y aplasta el orgullo. La cruz destruye la autosuficiencia y la elimina para siempre. Elimina para siempre la idea del mérito humano. Si Cristo murió en nuestro lugar, eso implica que nosotros no podemos salvarnos con nuestras buenas obras. La sustitución nos define como necesitados y a Cristo como el único que es suficiente. Y hay más. Esa sustitución revela la justicia y la misericordia simultáneamente. En este solo versículo, Dios revela dos atributos que se encuentran allí juntos en la cruz. La justicia de Dios. Alguien debe pagar por el pecado. Y la misericordia de Dios. Cristo muere en lugar del pecador. Hermanos, el juicio no desaparece. La ira no se diluye. Dios no hace caso omiso.
La santidad de Dios exige muerte y Cristo la ofreció. Aquí se cumple lo que afirmó Blas Pascal. Solo en la cruz Dios aparece al mismo tiempo perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Por eso la sustitución convierte el juicio en salvación. Y esa sustitución además asegura la salvación eterna. Si Cristo murió en lugar de las ovejas, entonces la salvación no depende de la fidelidad de las ovejas, no depende de su fidelidad, no depende de su obediencia, no depende de su perseverancia, no depende de su fuerza, no depende de su capacidad moral. La salvación depende exclusivamente de la eficacia de su sacrificio. Carson lo dice, que la muerte del pastor no expone a las ovejas, sino que las atrae y las asegura. Ahí está la gloria del evangelio. La sustitución significa que la salvación no puede perderse, porque fue comprada, pagada y sellada con la muerte del pastor el bueno. Y no por una acción de las ovejas. Ellas viven porque Él murió. Ellas permanecen porque Él sustituyó. Ellas llegan al cielo porque Él tomó su lugar. Hermanos, ya hemos contemplado la identidad del pastor, el bueno. Hemos visto su amor sacrificial al dar su vida. Hemos descendido a la realidad de la sustitución vicaria. Pero veamos ahora la eficacia eterna de su sacrificio. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si Él realmente ocupó nuestro lugar, si realmente pagó nuestra deuda, si realmente sufrió nuestro juicio, entonces su sacrificio no es meramente hipotético, no es tentativo, no es una posibilidad abierta, es una obra completa, suficiente y eficaz. Si un ingeniero construye un puente tan preciso y sólido que soporta cualquier peso, esa estructura está bien diseñada y no va a colapsar jamás. Así es la obra de Cristo. Una vez hecha, no falla. En el Antiguo Testamento, el fuego debía consumir completamente el sacrificio. No quedaba nada para quemar. Así Cristo consumió toda la deuda. No quedó nada pendiente. Jesús dice, el buen pastor, o no lo dice así, intentó dar su vida. ¿Él intentó dar su vida? Él la dio. ¿O él trató de salvar a las ovejas? No, ni espera que su muerte, a ver si funciona. No, Él da su vida y da su vida con un propósito eficaz, con un resultado asegurado, con una intención que se cumple. El pastor, el buen pastor, la muerte del buen pastor no deja nada al azar. No depende de la voluntad humana, no queda suspendida en la incertidumbre. El sacrificio del pastor funciona. Y funciona eternamente. El versículo no dice simplemente un pastor da su vida, no, el pastor bueno, el bueno da su vida. Es decir, el pastor ideal, el perfecto, el hermoso, el noble, el excelente, el divino es el que da su vida. Y si es el pastor divino, entonces su sacrificio no puede fallar. El valor infinito de su persona gloriosa está garantizando el valor infinito de su obra. El sacrificio humano puede ser noble, pero es ineficaz. Pero un sacrificio divino es efectivo, por definición. Como decía Anselmo, la satisfacción es tan grande porque la persona que satisface es tan grande. La eficacia descansa en su deidad. Cristo cumplió y consumó. Juan 19:30, consumado es. O Hebreos 9:12, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Hebreos 10:14 vuelve y lo dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, para siempre. Noten ahora el énfasis en el versículo. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida. No es un acto parcial, no es un esfuerzo, no es una promesa, no es simplemente una intención, es su vida entera.
la persona completa, la vida del pastor, que es su posesión más preciosa, Él la entrega en sacrificio perfecto. Hendricks dicen que esa palabra vida en Juan implica la totalidad de su ser. Eso implica que no solamente dio algo externo, no solamente dio algo secundario, no lo hizo como símbolo, Él dio su ser, su completo ser, plenamente humano y plenamente divino. Por eso su muerte es suficiente, por eso su muerte es completa, eterna y perfecta. Es eficaz. Un sacrificio así no necesita una repetición, no necesita complementos, no depende de nada más. La eficacia entonces es total porque la entrega es total. Hebreos 9:26 dice, una sola vez, en la consumación de los siglos se ha manifestado una sola vez para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 7:27 dice, no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Hermanos, Jesús no dice que dio su vida para ofrecer una posibilidad. Él no dice que dio su vida para abrir una oportunidad. Él no dice que dio su vida y veremos quién responde o cómo responde. Él dice, dio su vida por las ovejas. No por el mundo en general, no por la masa humana indiferenciada, no por los cabritos, no por los lobos, sino por las ovejas que el Padre le dio, como afirma repetidamente en el Evangelio de Juan, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:39. Todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. El que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. El sacrificio, mis hermanos, es eficaz porque es intencional y es particular. Cristo no muere intentando salvar a alguien. Él muere para salvar eficazmente a sus ovejas. Y su sacrificio es suficiente, como dice Juan en 1 Juan 1:7. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. No hay pecado que quede pendiente. O Romanos 8:3. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. Hermanos, Cristo no muere por un impulso compasivo, muere como cumplimiento del plan eterno de Dios. Por eso su sacrificio cumple perfectamente la justicia de Dios. Por eso ese sacrificio satisface su santidad. Por eso ese sacrificio cumple su decreto y garantiza la salvación. Lo que el Padre planeó, Jesucristo lo ejecutó, y lo que el Hijo ejecutó, el Espíritu aplica infaliblemente. La eficacia de su muerte, mis hermanos, es eterna. Aquí está la conclusión gloriosa. Lo que Cristo logró en la cruz no puede revertirse, no se puede disminuir, no puede ser alterado, no puede ser anulado. Si la muerte del pastor compró la vida de las ovejas, entonces, mis hermanos, su salvación es eterna, su seguridad es eterna, su redención es eterna, su justificación es eterna, su adopción es eterna, su entrada al cielo es eterna. La eficacia del sacrificio es la base de la perseverancia de los santos. Las ovejas viven eternamente porque su muerte tiene un valor eterno. Y esa eficacia conduce inevitablemente a la adoración. Un sacrificio así, planificado por Dios, realizado por el Hijo y aplicado por el Espíritu, es suficiente por sí mismo y eficaz para siempre. Eso solo puede producir una respuesta y es adoración. Cuando el creyente entiende que Cristo murió realmente en su lugar, que esa muerte lo salvó infaliblemente, que nada puede separarlo del pastor, que la vida eterna está garantizada por la muerte del pastor, la única reacción posible es gratitud profunda. Es humildad sincera.
es obediencia gozosa y es adoración reverente. Hermanos, Juan 10:11 no es una frase bonita. Ese versículo sostiene todo el edificio del cristianismo. La muerte del pastor no solo es amor, no solo es sustitución, es eficacia. La salvación está asegurada, la redención está garantizada, la vida eterna comprada y sellada. El pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Con una muerte así, ninguna oveja puede perecer. Por eso decimos que la salvación no depende ni de usted ni de mí. La eficacia eterna implica que Cristo aseguró su salvación y que usted no la mantiene por las obras que haga. Por eso cuando dude, mire a la cruz, no a sus emociones. La eficacia está en Cristo, no en su estabilidad espiritual. Y nada, no hay nada que pueda deshacer lo que Cristo hizo. El enemigo de pronto le susurra: perdiste tu salvación. Dios ya no quiere nada contigo. Y aquí este versículo le responde: lo que Cristo hizo es estable, definitivo e irreversible. Cuando sienta un ataque espiritual, piense: consumado es. No se defienda con su fuerza, defiéndase con la obra consumada. No necesita agregar obras para asegurar lo que ya Él aseguró. Muchos creyentes en Colombia funcionan como católicos devotos, pensando que hay que hacer más para garantizar la salvación. Descanse. Sirva a Dios por amor, pero no por miedo. Y esa eficacia en el sacrificio del pastor los debe impulsar a la obediencia. Porque Cristo los salvó con eficacia, ponga fin a un cristianismo tibio. La obra eterna merece una respuesta seria. Bien, hermanos, hemos visto la identidad del pastor, su amor, su sustitución vicaria, su eficacia, su seguridad. Ahora es el momento en que el texto nos llama a responder. Juan 10:11 no es un versículo para analizar, es un versículo para abrazar. Cada verdad expuesta demanda fe, demanda obediencia, demanda entrega, demanda confianza, demanda adoración. Ustedes no se pueden quedar como espectadores. Este pastor dio su vida. Ahora les toca a ustedes y a mí vivir para Él, seguir su voz, descansar en su obra, rendirse a su amor. Hermanos, hemos recorrido uno de los versículos más gloriosos de toda la Escritura. Hemos contemplado al pastor, el hermoso, el bueno. Hemos visto su amor sacrificial. Hemos descendido a la realidad de la sustitución. Hemos descansado en la eficacia eterna de su sacrificio. Y hemos abrazado la seguridad invisible que brota de su muerte. Ahora llegamos al final. Pero no es un final intelectual, es un final espiritual. Este versículo no fue escrito para llenar la mente, sino para quebrantar su corazón, para abrirle los ojos, para conducirlos al arrepentimiento y para hacerlos descansar en Cristo con una confianza absoluta. Porque Juan 10:11 no es simplemente información, es invitación. Hermanos, este versículo demanda adoración. Después de escuchar al Salvador decir: yo soy el buen pastor, ¿cómo no adorarlo? Después de escuchar que Él dio su vida, ¿cómo no rendirse ante Él? Después de ver la belleza de su carácter y la grandeza de su cruz, la única respuesta apropiada es rostro en tierra, con un corazón quebrantado y un alma postrada. Cristo no se presentó como un maestro brillante, se presentó como el pastor que murió por nosotros. Su muerte merece su vida entera. Este versículo demanda obediencia y obediencia gozosa. Si Cristo murió por sus ovejas, entonces las ovejas deben seguir su voz. En un país lleno de voces humanas, de filosofías
vacías de religiones sin Cristo y pastores que no pastorean, usted debe aferrarse al pastor verdadero. Hermanos, seguir a Cristo no es una emoción, es una decisión diaria. Diariamente oír su voz y rechazar las voces extrañas. Es caminar detrás de Él. Este versículo inclusive da consuelo, consuelo profundo. Quizás hay ovejas heridas, cargadas y cansadas y extraviadas en medio de nosotros. Este versículo es para usted. El pastor no lo ha dejado tirado. El pastor no le ha abandonado. El pastor no se cansa de usted. El pastor no se decepciona de usted. El pastor no renuncia a usted. Él dio su vida por usted y no la soltará jamás. Este versículo es la medicina para la culpa, es la fortaleza para la prueba, es la luz en la oscuridad y es el calor para un corazón frío. Este versículo demanda arrepentimiento para el que es incrédulo. Si usted aún no es de sus ovejas, si aún vive a su manera, si Cristo no es su pastor, si nunca ha venido al arrepentimiento, entonces este versículo no es consuelo, es advertencia. ¿Por qué? Porque solo las ovejas se benefician de la muerte del pastor, no los lobos, no los cabritos, no es para los indiferentes. Cristo murió por las ovejas. Pero usted solo se convierte en oveja cuando oye su voz y viene al arrepentimiento y fe. Y hoy esa voz le llama, hoy el pastor le habla, hoy la puerta está abierta, hoy su muerte está extendida como una invitación. No endurezca su corazón, venga al pastor el bueno, ríndase a él, refúgiese en su cruz. Y terminamos exactamente donde Jesús quiso que termináramos. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es el evangelio, eso es salvación, esa es la gracia, eso es Cristo. No hay un amor como este, mis hermanos. No hay un pastor como este. No hay una muerte como esta. No hay una seguridad como esta. No hay un salvador como este. A Él sea la gloria, la honra, la obediencia y la adoración. Al pastor, el bueno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que hoy nos has confrontado con esa verdad gloriosa que nos muestra la hermosura del pastor en quien hemos creído. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a Él, a proclamar la obra que hizo. Y si hay en medio de nosotros alguno que no ha creído, también tú, Señor, obra en su vida, trae arrepentimiento para que venga, como los que hemos creído, en adoración al que merece todo, el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.